Buenos días, yo soy Ana Sanabria, realmente el investigador principal es el profesor Manuel Area, lo que pasa es que está de baja, y yo coordino el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna de este proyecto, que participan varias universidades españolas. Y en principio también se nos sumó Portugal, pero bueno, los procesos siempre cae alguien, ¿no? Y Portugal, bueno, pues no pudo seguir un poco el ritmo de nosotros. Este proyecto nace un poco a la luz y a la necesidad de los programas o cambios que van habiendo de las políticas de integración de las tecnologías en la educación escolar, ¿no? Hemos pasado un Abaco a un programa de nuevas tecnologías, a un Medusa, y llegaba el proyecto del programa Escuela 2.0, o lo que es lo mismo, el modelo 1x1. Entonces, nos decidimos hacer una investigación a nivel de varias universidades a ver cómo estaba desarrollándose este programa en la práctica educativa, ¿no? El programa 1x1 fundamentalmente se destaca en dotación de equipos, y tanto al aula como al alumnado. Un ordenador por niño, por eso se dice 1x1. ¿Por qué? Porque uno de los hándicaps que tenían los programas anteriores era precisamente la falta de medios con los que se contaba para poder desarrollar prácticas digitales en el aula. A esto se le suma también toda la reforma con las competencias básicas, incluyendo dentro de esas competencias básicas la competencia informacional o competencia digital. Estas dos novedades hizo que resultara interesante, por lo menos indagar, investigar, cómo estaba recibiendo el profesorado esa masiva dotación de ordenadores, ya no en el centro, sino en sus propias aulas, cómo estaba cambiando su metodología, qué problemas estaban teniendo y cómo estaba facilitando el aprendizaje del alumnado. Decidimos hacerlo de forma comparativa con distintas comunidades autónomas, porque las políticas indudablemente son iguales, pero al mismo tiempo son distintas. El marco que nos mueve es el mismo, pero después el desarrollo es distinto en cada comunidad. A su vez, esta investigación está estructurada en 3 estudios, y en uno de ellos, que es el que nos interesaba ver qué opinaba el profesorado, que sería el primer estudio, para en el segundo estudio ver cómo estaba utilizando esas tecnologías en el aula, y en el tercer estudio ver las relaciones entre las políticas y las prácticas. Entonces, en el primer estudio, el Instituto Tecnológico de Educación, que ahora con el cambio tiene otro nombre que no me acuerdo, eso es lo malo de las políticas, que vamos cambiando y vamos despistando a todos, pues se puso en contacto con nosotros para evaluar la opinión, las expectativas que tenía el profesorado del uso masivo de estas tecnologías en el aula, en todo, no solo en las universidades que habían participado con nosotros, sino también en otras universidades españolas, ¿no? Y se unieron todas esas universidades que tienen ahí. Muchas de ellas ya venían participando en nuestro estudio comparativo, como era Sevilla, Extremadura, Barcelona, el País Vasco, estaban dentro de nuestro proyecto coordinado, pero todas las demás se unieron para valorar este primer estudio, que lo que nos interesaba es ver las opiniones y las expectativas de cómo el profesor estaba recibiendo toda esa tecnología en las aulas. Por lo tanto, los objetivos son estos: identificar las opiniones, primer estudio; explorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje con estas tecnologías, sería el segundo estudio de este proyecto. El tercer objetivo es un análisis comparativo, y el cuarto todavía está por hacer, crear un observatorio. Un observatorio en lo que lo fundamental era que hubiera la relación entre las prácticas educativas y las políticas. Es decir, nosotros hemos detectado que hay una falta de comunicación entre lo que hace el profesorado, lo que opina el profesorado y las expectativas que generan las prácticas, las políticas de integración de las TIC, ¿no? Entonces, lo que pretendemos en este observatorio es precisamente dirigido tanto a administradores como políticos, como investigadores, como profesorado, es tratar de dar pautas, tratar de buscar cuáles son esos factores que pueden unir todas las expectativas, todos los medios que generan las propias políticas, cómo se puede unir con la propia práctica educativa para que resulte pues una mejora tanto de la calidad de la enseñanza como del aprendizaje. Esta es la estructura del estudio.
no sé dónde está aquí. La primera fue la encuesta online, participaron en la que en esta se unieron todas esas universidades a través del ITC, donde participaron más de 5.000 docentes de distintas universidades, y ahí era averiguar las opiniones. El estudio de caso ya es las universidades que participan con nosotros en el proyecto, y es un estudio de caso de aula y de centro. Es decir, es verdad que estas tecnologías llegan al aula, ¿vale?, pero se gestionan desde los propios centros. ¿Cómo está cambiando la dinámica del centro? Aquí en este punto, por ejemplo, la figura del asesor, coordinador de TIC es muy importante, es una de las cosas que más valora el profesorado, pero no solo porque lo dice en la encuesta, en el primer estudio, sino porque también después lo hemos visto en las observaciones de aula. En este estudio de caso se ha hecho entrevista y análisis de aula. Y el tercer estudio sería analizar las políticas educativas TIC, pero en relación a esas prácticas educativas. Por lo tanto, digamos que el tercer objetivo, que es el análisis comparativo, realmente atraviesa a cada uno de los estudios, o digamos que es el que une los tres estudios. Bueno, los resultados que hemos encontrado es que indudablemente se ha mejorado muchísimo la dotación, que se ha cambiado de una organización de esta dotación en aulas especiales a las aulas clases, que eso facilita el uso por parte del profesorado, que además genera motivación en el alumnado, por lo menos motivación inicial, que el tipo, sin embargo, de actividades que se sigue, es decir, el cambio metodológico es muy lento, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, las políticas educativas son muy rápidas, cambian mucho, y las prácticas docentes son mucho más lentas. Entonces, seguimos explicando, en vez de con el encerado, con la pizarra digital. En el mejor de los casos se utiliza esa pizarra digital para salir al exterior, es decir, como ventana fuera de la escuela, pero en otros casos se utiliza como un encerado o como actividades de microactividades de respuesta corta. Pero, sin embargo, se están empezando a hacer actividades de aprendizaje, de búsqueda de información y de elaboración. ¿Qué falta? Falta potenciar todo lo que nos ofrece estas tecnologías, que es la comunicación, la conectividad, la interacción. Yo elaboro, pero además comparto, ¿vale? Hay poquísimas actividades de ese tipo, ni dentro del mismo centro educativo, ni dentro de la propia aula, ni fuera con otros centros ni con otras aulas. Otra de las cosas que hemos visto es que, sin embargo, a pesar de que se han creado muchísimos materiales, que es otra de las potencialidades del programa Escuela 2.0, se sigue utilizando el material impreso. El libro de texto sigue siendo el punto de referencia del profesorado, por mucho que existan otros materiales. Y además hay una disparidad de opiniones y de prácticas en función de las comunidades autónomas, ¿vale? Es decir, hay diferencias en las dotaciones, hay diferencias en el impacto del aprendizaje y, sobre todo, hay diferencias en la formación del profesorado. No se está desarrollando, el profesorado se sigue quejando de falta de formación, y de falta de formación significativa dentro de la propia práctica. Y esto casi es de todas las comunidades. ¿Qué aporta? Pues bueno, nosotros nos queda por desarrollar el estudio de las políticas en relación con las prácticas y crear el observatorio. Pero las expectativas que tenemos es que consigamos tener una relación entre la visión que tiene el profesorado y las políticas educativas que se están desarrollando. Hay muy buenas intenciones, el programa Escuela 2.0 está en un stand-by, ahora vamos a ver qué se desarrolla, pero sin embargo fue, no sé cómo lo podemos llamar, un buen programa para la integración de las tecnologías en las aulas, ¿no? Sin embargo, hay descomunicación, hay descoordinación. Entonces, pretendemos dar por lo menos pistas o pautas que ayuden a unir esa visión y, por lo tanto, ayudar a dinamizar el uso de las tecnologías. ¿Qué beneficios aporta? Pues yo creo que la vinculación políticas y prácticas es deseable y mejora la calidad de la enseñanza, porque no tiene sentido gestionar políticas si después no llegan a un cambio en la mejora de la calidad educativa. Esto puede generar expectativas buenas tanto al profesorado como a los gestores. Por otro lado, creemos también que podemos mejorar, o se mejora con este tipo de programas y este tipo de relaciones entre las prácticas y las políticas, la formación digital de los distintos agentes, ya sea profesores, alumnado, el personal de administración y las propias familias. Yo creo que las familias es uno de los agentes que más abandonado ha estado en este programa, en la implantación de este programa en las escuelas. Y esperamos, por tanto, como un cambio en la mejora de la calidad escolar, en el sentido y todo potenciado por esa relación entre las políticas y las prácticas.
Los sectores, creemos que esto es importante en cualquier sector público o privado dedicado al ámbito formal como no formal, ¿vale? Porque de lo que se trata es de unir las intenciones y las prácticas y mejorar esas intenciones políticas a partir de los problemas que estamos detectando en las prácticas. Y creo que no sé si hago todos los 10 minutos, pero estas son las conclusiones y la conclusión fundamental es que no se puede seguir cambiando de políticas, es decir, los cambios políticos, ahora mismo ha cambiado el ITC, ya no se llama ITC. Si a mí me despista, al profesorado que está utilizando estas tecnologías, pues le va a despistar más, ¿no? Ya simplemente el cambio de nombre de aquellos servicios de apoyo que se les ofrece y el contenido de las propias prácticas ya de por sí supone un parón en el avance que se estaba teniendo, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que desde que se legisla, desde que se crean las expectativas hasta que hay un cambio realmente no de tecnología, sino de práctica educativa, se necesita un tiempo mucho más amplio que los cambios a los que estamos sometiendo al profesorado. Entonces, indudablemente, en muchas ocasiones supone regresión. Hay profesores que se enganchan y continúan, pero hay profesores que dicen, yo aquí me quedo. Entonces, es una pena porque indudablemente toda la competencia digital hay que desarrollarla porque lo demanda la propia sociedad y porque estamos en una sociedad digital, y esta es una oportunidad de oro que tenemos si se gestionan bien las políticas y las prácticas. ¿Vale? Y bueno, y gracias. Vale.